Todo empieza así. Conoces a alguien y en los primeros minutos sentís que hay algo especial, que hay una conexión distinta, que por fin alguien te entiende. No sabes explicarlo, pero hay una sensación de comodidad que te envuelve, como si pudieras confiar, como si estuvieras a salvo. Pero no estás. Lo que está pasando no es magia, es una estrategia. Y no es que te estén escuchando con el corazón, te están copiando. Estás frente a alguien que te estudió sin que lo notes, que adoptó tu forma de sentarte, tu tono de voz, tus gestos, que se rió justo como vos lo hacés, que asintió en el momento exacto, que dijo algo que vos ya habías dicho, pero con otras palabras. Y eso te confundió, porque sentiste identificación, sentiste esta persona es como yo, pero no es como vos. Te está espejando. Y el peligro de ese espejo es que te enamorás de vos mismo sin saberlo. No estás viendo al otro, estás viendo lo que querés ver, y el otro lo sabe, lo usa, se convierte en eso, te muestra lo que tu inconsciente pide, y vos te entregás, bajás la guardia, sentís confianza, pensás, esta vez sí, y entonces el juego empieza. Cuando te espejan, no se acercan a vos, se infiltran, se adaptan como un virus, buscan tu lenguaje corporal, tu forma de reírte, tu ritmo, tu energía. Si estás relajado, se relajan. Si cruzas los brazos, los cruzan. Si te inclinas, se inclinan. Es sutil, imperceptible, pero funciona, porque el cerebro, sin que lo sepas, interpreta esa sincronía como confianza, como compatibilidad, y bajas todas tus defensas, te abrís, y ahí perdiste, porque cuando te abrís con alguien que no es quien dice ser, estás regalando el mapa de tu mente, le estás mostrando tus caminos, tus atajos, tus grietas, y esa información no se olvida, se archiva, se usa, no hoy, no mañana, pero se guarda, y un día cuando menos lo esperes, va a explotar. Lo más perverso de esta táctica es que no parece mala. De hecho, parece tierna. Tenemos tanto en común, decís, pero no es real, es una construcción, una proyección, un disfraz. El otro no te está mostrando su verdadero yo, te está devolviendo tu reflejo, porque sabe que eso te calma, que eso te conquista, y no lo ves, porque estás fascinado con el vínculo, porque sentís que te entienden, que te ven, que te validan, pero no es amor, es una estrategia de captura, de dominio, de apropiación emocional. Estás cayendo y no sabes en qué. Y pasa algo aún más siniestro. Cuando empezás a cambiar, esa persona también cambia, se ajusta, se reconfigura, te sigue, se mimetiza. Siempre está un paso atrás, en silencio, copiando tus movimientos, y vos lo tomás como compatibilidad. Pero es control. Quieren ser tu droga emocional, que sientas que sin ellos algo falta, que cuando no estén te sientas incompleto. Y cuando te tienen ahí, listo, entregado, cambian las reglas, se alejan, dejan de parecerse, se muestran diferentes, te confunden, y vos, que ya bajaste todas tus defensas, empezás a dudar de vos mismo. ¿No éramos iguales? Pensás, ¿qué hice mal? Y esa duda es el anzuelo, porque ahora querés volver a sentir lo que sentiste al principio, querés recuperar esa conexión, y te esfuerzas, te adaptás vos, te entregás más, empezás a espejar al otro, y sin saberlo cambiaste de rol, pasaste de ser observado a ser esclavo, y ahí es donde empieza la dependencia. La trampa fue perfecta, no porque fuera agresiva, sino porque fue dulce, porque fue invisible, porque te dieron lo que querías, solo para después sacártelo, y ahora vas a hacer lo que sea para volver a sentir esa sensación de conexión. Aunque duela, aunque te anules, aunque pierdas tu identidad en el proceso. Porque cuando te enamoras de tu propio reflejo, la caída es más profunda.
te llenó de halagos, te dijo que eras distinto, que nunca había conocido a alguien como vos, que sos especial, profundo, diferente a los demás, que lo tuyo era único, que nadie te había entendido como esa persona lo hace ahora. Y vos te lo creíste, porque querías creerlo, porque lo necesitabas, porque en el fondo de tu alma cargabas con la duda de tu valor, y alguien finalmente te estaba diciendo lo que querías escuchar. Como si de golpe alguien te viera por primera vez, como si por fin alguien pusiera en palabras eso que nadie había sabido nombrar. Y eso no fue casualidad, fue cálculo, porque lo que parecía amor era otra cosa, programación emocional. Esa persona no te estaba conociendo, te estaba armando, como quien esculpe una imagen de vos hecha a medida para que funcione, para que encaje, para que te sientas visto y, en consecuencia, dependiente. Y no es que los elogios estén mal, el problema es que no eran reales, eran herramientas, porque el verdadero objetivo no era admirarte, era conquistarte, y así te llenaron de una falsa autoestima que no nació de vos, sino de lo que otro construyó con palabras. Te hicieron sentir imprescindible para luego hacerte dudar de todo. Porque ese es el plan. Primero te elevan, después te quiebran, y vos lo sabés. Porque llegó ese momento en que el tono cambió, en que lo que antes admiraban ahora parece molestarles, en que lo que antes era único ahora es exagerado, en que lo que antes te aplaudían ahora es lo que usan en tu contra, y no entendés nada, porque pensás, ¿no era que les gustaba esto de mí? ¿No era que yo era distinto? Y ahí entra la duda, y cuando dudas de vos, te volvés manipulable. Esa es la clave, hacerte creer que tu valor depende de lo que el otro ve en vos, y una vez que esa ilusión se instala, el otro puede girar el espejo a su antojo, mostrarte como oro o como barro, como sol o como sombra, porque ya no confías en tu percepción, confía en la del otro, y así empezás a mendigar elogios, a hacer más, a dar más, a convertirte en lo que una vez te dijeron que eras, no por autenticidad, sino por desesperación, porque querés volver a sentir lo que te hacían sentir cuando te construyeron con palabras, cuando eras el elegido. Pero eso ya no existe, y nunca existió. Fue una trampa, una estrategia tan sutil como letal, porque los elogios, usados con cálculo, no te levantan, te hipnotizan, y una vez hipnotizado, haces cualquier cosa por mantener esa imagen, incluso destruirte, y entonces dejas de ser vos, dejas de poner límites, dejas de discutir, dejas de cuestionar, y aceptás todo, a cualquier costo, porque tenés miedo de dejar de ser ese especial, porque no querés perder esa posición, y así pasás de ser admirado a ser controlado. Y lo peor es que, muchas veces, nadie lo nota, porque desde afuera pareces enamorado, pareces feliz, pero adentro estás desgastado. Te estás esforzando demasiado por sostener algo que ya se rompió, por seguir siendo la versión idealizada que te impusieron. Y ahí estás, cansado, confundido, atado a una imagen, alejado de vos, todo por un elogio, todo por una frase, todo por esa maldita sensación de ser visto, aunque haya sido solo una estrategia para tenerte. Te dio todo, o al menos eso parecía. Desde el primer momento se mostró generoso, atento, disponible. Te escuchó, te apoyó, te hizo sentir salvado. Y vos pensaste, por fin alguien que da sin pedir nada a cambio. Pero te equivocaste, porque ese todo que te dieron tenía un precio. No lo viste al principio,
Porque cuando alguien se muestra así, tan presente, tan comprometido, tan rápido, lo tomas como señal de amor. Pero no era amor, era inversión. Inversión emocional, estratégica, calculada. Lo que te estaban dando no era afecto, era una trampa, una construcción artificial para que después, sin que te des cuenta, sientas que debes algo, que estás en falta, que tenés que devolver lo que recibiste, aunque nunca lo hayas pedido, aunque nunca hayas aceptado ese contrato, y así empezás a cargar con una deuda invisible. Te dicen que no te preocupes, que lo hacen porque quieren, pero después cada cosa que haces mal, cada error, cada distracción, cada no mensaje, cada no visita, cada no demostración, se convierte en una factura. Después de todo lo que hice por vos, yo que estuve siempre, yo que te elegí cuando nadie lo hacía, y vos te achicás, porque no sabes cómo defenderte, porque en el fondo sentís culpa, sentís que sí, que te dieron cosas, que estuvieron, que se bancaron tus momentos oscuros, y entonces empezás a pagar con tu energía, con tu tiempo, con tu libertad. Pagás estando cuando no querés. Pagás diciendo que sí cuando necesitas decir que no. Pagás tolerando cosas que no tolerarías de nadie más. Pagás dejando de lado tus prioridades para sostener una relación que ya no te sostiene. Y lo peor, nunca alcanza, porque la deuda es infinita. Cada vez que intentas marcar un límite, salta la vieja historia. Te lo recuerdan todo lo que hicieron, todo lo que dieron, como si eso les diera derecho a dominarte, como si hubieras firmado un contrato con letras invisibles que te obliga a ceder siempre, y te encontrás atrapado. Porque si te quejas, sos desagradecido. Si te alejas, sos frío. Si pones límites, sos egoísta. Y así te convertís en esclavo emocional de una generosidad envenenada. Una generosidad que nunca fue real. Porque lo que se da para luego cobrar no es amor, es control. Y la psicología lo tiene claro. Se llama culpa inducida. Una técnica donde el otro te hace sentir que lo herís, que le fallás, que no das lo suficiente para que hagas lo que él quiere sin darte cuenta. Es una forma de manipulación emocional tan efectiva que podés pasar años creyendo que el problema sos vos, que no amás como deberías, que no haces lo suficiente, que nunca vas a estar a la altura, y eso te rompe, te consume, te aleja de vos mismo. Y mientras vos intentás ser mejor, más te anulás, más te adaptás, más te perdés, hasta que un día no sabés quién sos. Solo sabés que estás pagando una deuda que nunca aceptaste, que no sabés cuándo empezó y que no sabés si alguna vez vas a terminar de saldar. Primero fueron cosas pequeñas, eso nunca lo dijiste, cuando jurás que lo dijiste. Te estás confundiendo, cuando estabas completamente seguro. Yo nunca haría eso, cuando sabes que lo hizo. Y vos dudaste, porque no tenías pruebas, solo tu recuerdo, solo tu percepción, solo tu intuición. Y eso al principio parecía poco. Después se volvió nada, porque esa es la técnica más perversa de todas, hacerte desconfiar de tu propia mente. No hace falta gritar, no hace falta insultar, alcanza con sembrar duda. ¿Estás seguro? ¿No será que lo malinterpretaste? ¿No estarás exagerando? ¿No será que tenés demasiada sensibilidad? Y vos empezás a creer que sí, que el problema está en vos,
que tu memoria te falla, que tus emociones te mienten, que sos muy reactivo, muy emocional, muy intenso, muy todo. Y ellos ganan, porque ahora tienen el control de tu realidad. Y eso no es una exageración, es real. La psicología le puso nombre: gaslighting, una forma de abuso emocional donde el otro distorsiona la verdad hasta que vos no sabés en qué creer, donde vos sos el culpable, vos sos el dramático, vos sos el que arruina todo y te empezás a censurar, dejás de hablar, dejás de reclamar, dejás de preguntar, porque sabés que al final vas a salir perdiendo, porque cada conversación termina igual, con vos dudando de vos, y eso te agota, te anula, te disuelve, y lo más siniestro es que el otro parece tranquilo. No se enoja, no te ataca, solo insinúa, solo se ríe, solo te mira con condescendencia y dice: «¿Estás loco? ¿Otra vez con eso? Ya hablamos de esto. ¿Vas a hacer un escándalo por eso?» Y vos volvéis a dudar. Y entonces la trampa se cierra. Porque cuando ya no confías en lo que viste, en lo que escuchaste, en lo que sentiste, quedas a merced del otro. El otro decide qué pasó y qué no, qué es importante y qué no, qué está bien y qué no. El otro es juez, jurado, testigo y realidad. Y vos sos nada. Y puede durar años. Años de no saber si estás exagerando o si realmente sos una persona difícil. Años de pensar que sos la carga, que sos el problema, que nadie más te aguantaría. Y todo eso es parte del plan. Porque si vos no confías en vos, te volvés completamente dependiente. Necesitas al otro para interpretar el mundo, para interpretar lo que sentís. Y esa dependencia es el objetivo final. No quieren que los ames, quieren que los necesites, que sin ellos no sepas quién sos. Y lo logran, despacito, con una frase, con una mirada, con una duda sembrada en el momento justo, hasta que un día te mirás al espejo y no sabes si lo que ves es real. Todo iba bien, hasta que hiciste algo que al otro no le gustó. Tal vez dijiste algo, tal vez pediste algo, tal vez simplemente fuiste vos, y de un segundo a otro, todo cambió. No hubo gritos, no hubo discusiones, solo hubo silencio, un vacío denso, un muro invisible, una ausencia que grita, y vos ahí, en medio de ese mutismo, preguntándote qué hiciste mal. Te volvés loco, revisás todo en tu cabeza, cada palabra, cada gesto, cada mensaje. Buscás el error, te culpás, te achicás, porque esa es la intención, que te sientas culpable, que pienses que el problema sos vos, que sufras por haber desestabilizado algo que parecía perfecto, pero no era perfecto, era controlado. El silencio no es indiferencia, es castigo emocional, es una forma sofisticada de hacerte pagar sin decir una palabra, y funciona. Porque el silencio es ruido puro cuando viene de alguien que amás. Porque no hay dolor más profundo que sentirse ignorado por quien supuestamente te quería. Y así empezás a mendigar atención, a disculparte por cosas que no entendés, a ceder, a prometer que vas a cambiar, solo para que vuelva a hablarte, solo para que te devuelva una migaja de afecto. Y eso no es amor. Es castigo emocional encubierto. La psicología lo llama retención afectiva, un tipo de manipulación en la que se te priva de cariño, contacto o comunicación como forma de control. Es como si el otro tuviera un interruptor. Lo enciende cuando estás dócil, lo apaga cuando te salís del molde, y vos te volvés adicto a su validación.
y haces lo que sea para no volver a ese abismo. Porque el silencio no es solo la ausencia de palabras, es la ausencia de existencia. Es que te traten como si no estuvieras, como si no importaras, como si no valieras. Y eso te desarma, te quiebra desde adentro, porque tu necesidad de reparación te lleva a agachar la cabeza, a reprimir tu enojo, a olvidar tus razones, a traicionarte. Y lo más cruel es que, una vez que te castigaron, vuelven como si nada, como si no hubiera pasado nada, como si no te hubieran borrado emocionalmente durante días. Y vos, con tal de que vuelva todo a la normalidad, lo aceptás, callás, te tragás el resentimiento, te obligás a olvidar, porque preferís eso a volver al vacío, y ahí es donde perdés, porque te acostumbras y lo normalizás, y cada vez dura más, y cada vez duele más, y cada vez necesitas hacer más esfuerzo para recuperar algo que nunca debiste perder. Porque lo que se rompe con el silencio no se arregla con una sonrisa. Pero vos igual lo aceptás, porque te volvieron adicto al alivio. Es como tener sed y que el otro tenga el agua, pero solo te dé un sorbo si te portás bien. Y vos, como un perro emocionalmente domesticado, haces lo que sea por ese sorbo, porque te enseñaron que tu valor depende de la paz del otro, porque el silencio dejó de ser una pausa y se volvió una amenaza, y lo peor es que nadie lo ve. Desde afuera parece que no pasó nada, que es solo un tiempo, que todos discuten, pero no es eso. Esto es castigo emocional camuflado de espacio. Es violencia pasiva. Es poder en su forma más perversa. Porque no te pegan, no te insultan, pero te desaparecen. Y eso a veces duele más. Funciona así. Al principio todo es perfecto. Te elogian, te miman, te hacen sentir importante. Y de golpe, desaparecen, se enfrían, te ignoran, te dan la espalda. No sabes por qué, no sabes qué cambió. Solo sabes que lo que te daban ya no está. Y eso te quiebra, porque no es un rechazo directo, es una retirada súbita. Y eso te deja en el limbo, te deja colgando. No sabes si se enojaron, si se aburrieron, si están ocupados o si ya no les importas. Lo único que sabes es que lo que antes era atención constante, ahora es un vacío que quema. Y entonces, cuando ya estás al borde, cuando sentís que se terminó, cuando estás por rendirte, vuelven con fuerza. Te dicen cosas lindas, te llaman, te buscan, te hacen sentir otra vez especial, como si nada hubiera pasado, como si el frío anterior fuera una alucinación tuya. Y vos, agradecido, casi aliviado, como un perro que recibe una caricia después de días de abandono. Sonreís, te relajás, te sentís querido, amado. Y ahí, justo ahí, empieza la adicción, porque ese alivio se convierte en tu droga. Esa sensación de que volvió te hace olvidar todo el dolor anterior, te hace justificarlo. Estaba pasando un mal momento, decís. Yo también fui distante, te mentís. Pero no, vos no desapareciste, vos no manipulaste. Vos solo estabas esperando algo que merecías. Estabilidad, presencia, coherencia. Pero te enseñaron a agradecer lo básico, a vivir con ansiedad, a vivir en la incertidumbre, a vivir esperando la próxima dosis de amor. Y eso, psicológicamente, es devastador. Porque sin darte cuenta, empezás a asociar el amor con la tensión, con la espera, con el vacío y la explosión. Como si el afecto tuviera que doler para ser real. Como si la pasión solo existiera cuando hay altibajos. Como si necesitar, desesperarse, sufrir, fuera parte del amor. Pero no lo es. Eso no es amor. Eso es condicionamiento. Eso es lo que usan los entrenadores con los animales. Premiar el comportamiento deseado y castigar el indeseado. Solo que acá, el premio es emocional.
Y el castigo es la distancia, el desprecio, el silencio. Y vos aprendiste a caminar sobre cáscaras de huevo, a decir lo justo, a no incomodar, a no pedir demasiado, a portarte bien, porque si te portas bien viene la recompensa, y si no, viene el frío, la retirada, el castigo silencioso. Y así dejas de ser vos, te convertís en una versión sumisa de vos mismo, una versión que no incomoda, que no molesta, que no reclama, que no exige. Y eso es lo que ellos querían. No querían amor, querían obediencia emocional, querían moldearte, querían tener el control de cómo te sentís, cuándo te sentís bien y cuándo no. Querían que te sientas en falta si no los complaces. Querían que sientas culpa por pensar en vos. Y lo lograron, porque ahora cuando te alejas, sentís que sos vos el que está mal, que estás traicionando a algo, que estás abandonando a alguien que te quiere. Pero no, estás escapando, estás salvándote, porque nadie que te ama te hace sentir que tenés que ganarte su amor. Nadie que te quiere te suelta para que te desesperes. Nadie que te respeta desaparece para ver si lo extrañas. Eso no es amor. Eso es manipulación emocional encubierta en romanticismo. Es juego, es estrategia, es poder. Y vos no naciste para vivir pidiendo migajas. No naciste para agradecer lo mínimo. No naciste para vibrar con un mensaje después de 3 días de silencio. Naciste para ser amado con constancia, con claridad, con presencia. Todo lo demás es adicción al premio, y lo que te hace adicto también te destruye. No te gritan, no te pegan, no te amenazan, pero cada vez que intentas ser vos, sentís algo raro, un peso en el pecho, una sensación de que estás haciendo algo mal, y no sabes bien por qué. No sabes qué dijiste, qué hiciste. Solo sabes que el otro está mal, que el otro se sienta herido, que no esperaban eso de vos. Y ahí lo entendés. No hace falta violencia cuando tenés culpa. La culpa lo hace todo. Te detiene, te paraliza, te domestica. Te hacen sentir responsable por su tristeza, por su enojo, por sus crisis. Te convierten en el guardián de su estabilidad emocional. Y eso no es amor. Eso es esclavitud disfrazada de sensibilidad. Con todo lo que hice por vos, y así me tratás. No sabes cuánto me dolió lo que dijiste. Me dejaste solo cuando más te necesitaba. Y vos, que tenés empatía, caés, porque no querés hacerle mal a nadie, porque no querés ser el malo, porque te enseñaron que amar es cargar. Pero esto no es amar, esto es usar la culpa como collar, y cada vez que intentás soltarte, el otro llora, o se victimiza, o te recuerda todo lo que hizo por vos, y te atrapa de nuevo. Porque ahora no estás ahí por deseo, estás ahí por deuda emocional, porque no te podés ir sin sentir que sos una mierda de persona. Y eso es exactamente lo que querían. Y lo peor es que te sentís egoísta por pensar en vos. Te sentís frío por necesitar espacio. Te sentís desagradecido por querer otra cosa. Porque con cada paso que das hacia tu autonomía, el otro te hace sentir que lo estás matando, que lo estás dejando sin aire, que lo estás traicionando. Y así, el amor se convierte en cárcel. Y vos, en tu propio carcelero. Y no lo ves al principio, porque parece cuidado, porque parece entrega, pero no es eso. Es un mecanismo de dominación. La culpa como instrumento, la culpa como hilo que te hace volver. Aunque duela, aunque ya no sientas nada, aunque te estés apagando. Porque si te vas, sos el monstruo. Y nadie quiere ser el monstruo. Pero lo real es esto. Nadie que te ama de verdad te quiere preso. Nadie que te valora necesita hacerte sentir mal para que te quedes. Nadie que está entero te manipula con su dolor. Porque todos sufrimos. Pero una cosa es compartir el dolor
y otra es usarlo como cadena. Y si sos de los que sienten mucho, este juego te destruye, porque te pasas la vida pidiendo perdón por cosas que no hiciste, aceptando culpas que no te corresponden, cargando mochilas que no son tuyas. Y lo peor es que después, cuando explota todo, cuando ya no podés más y te vas, el otro se victimiza aún más. Le cuenta al mundo que lo abandonaste, que lo dejaste solo, que lo rompiste. Y ahí vuelve el círculo, porque la culpa nunca termina. Siempre hay algo más, siempre hay una herida que supuestamente provocaste, siempre hay una deuda emocional pendiente, y vos no sabés cómo pagarla, porque no se paga, porque no es real. Es una ilusión diseñada para mantenerte dócil. Entonces, en algún momento, tenés que decidir. ¿Te vas a seguir traicionando para no traicionar al otro? ¿Vas a seguir sosteniendo una historia donde siempre sos el que falla? ¿O vas a dejar de cargar culpas que no son tuyas y empezar a cuidar a la única persona que realmente depende de vos para sobrevivir? A vos. Empieza lento, primero con un comentario. Tu amigo no me cae bien. Después con una duda. ¿Por qué hablas tanto con él? Después con una queja. Siento que no me elegís a mí primero. Después con una demanda disfrazada de cariño. Solo quiero que estés conmigo. Y cuando querés acordar, ya no ves a tus amigos. Ya no hablas con tu familia. Ya no tenés a nadie a quien acudir si pasa algo. Estás solo, completamente solo. Y eso es lo que el otro quería desde el principio. Porque no se trata solo de celos, no se trata de inseguridad, se trata de control, de desarmarte, de aislarte emocionalmente. Porque si no tenés vínculos, no tenés referencias. Si no tenés redes, no tenés escape. Si no tenés a quien contarle lo que vivís, el otro puede construir tu realidad a su antojo. Puede decirte que sos difícil, que exagerás, que nadie más te soportaría, y vos, al no tener a nadie que te recuerde quién sos, te lo crees. Y lo más perverso es que el aislamiento no es violento, es dulce, es seductor. Quiero que estemos más tiempo juntos. No me gusta cuando hablas con esa persona. Siento que te hace mal. Tu familia no te entiende como yo. Todo parece cuidado. Todo parece amor. Pero es una estrategia. Sacarte de tu mundo para que el único mundo que exista sea él. Y vos empezás a soltar cosas. Primero decís que no a una salida. Después postergás una llamada. Después dejás de contar cosas. Porque cada vez que lo haces, hay una reacción, un reproche, un silencio, un cambio de humor. Y para evitar el conflicto, empezás a evitar a los otros. Empezás a encerrarte, pero no en tu casa, en la relación. Y lo justificás, porque pensás que todo vínculo exige sacrificios. Pero esto no es un sacrificio, esto es una amputación emocional. Te arrancan partes de tu vida y vos decís, gracias, porque te enseñaron que el amor es entrega total. Pero no lo es. No cuando te desconecta de vos, no cuando te convierte en rehén. Y llega un punto en el que ya no sabes a quién llamar, ya no sabes con quién hablar, ya no sabes cómo contar lo que te pasa, porque el otro te convenció de que nadie te va a entender, de que todos están en tu contra, de que si te alejas, te quedas con las manos vacías, y vos te lo crees, porque ya no tenés con qué contrastarlo, porque hace rato que te alejaste de tu reflejo, de tus vínculos, de tus raíces, y ahí es cuando el otro gana, porque ahora, si se va, te quedas en la nada, porque ya no tenés tribu, ya no tenés testigos, solo tenés esa presencia que se volvió oxígeno, y eso no es amor, eso es sometimiento emocional. La psicología lo llama aislamiento progresivo, una técnica de manipulación donde el vínculo se convierte en el único centro de tu existencia. Y desde ahí se controla todo, tus pensamientos,
tus decisiones, tu percepción. Porque sin otros ojos que miren tu historia, el abusador tiene vía libre para reescribirla. Y lo más triste es que no lo notas hasta que es tarde, hasta que necesitas ayuda y no hay nadie, hasta que te das cuenta de que abandonaste a los que te amaban por alguien que solo quería tenerte para sí. Por eso nunca más entregues todo. Nunca más dejes de ver a tus amigos por amor. Nunca más sacrifiques tus espacios. Nunca más silencies tus vínculos para mantener uno solo. Porque el amor que te aísla no te ama, te encierra. Al principio parecía una relación como cualquier otra, con idas y vueltas, con discusiones normales, pero con el tiempo empezaste a notar algo raro. Todo lo malo era tu culpa, siempre. No importaba qué pasara. Si estaban tristes, eras vos. Si se enojaban, eras vos. Si algo salía mal, eras vos. Y no de forma directa, no con violencia, con algo peor, con insinuaciones, con frases suaves, con gestos, con silencios que pesan, con miradas que acusan sin hablar. Y vos, que tenés conciencia, te lo creíste, porque dudás, porque pensás que tal vez sí hablaste mal, que tal vez sí reaccionaste feo, que tal vez sí podrías haber hecho algo diferente, y ahí caíste, en la trampa perfecta, porque cuando te convencen de que todo lo que duele es por tu culpa, te anulás, te replegás, pedís perdón incluso cuando no sabes qué hiciste, dejas de reclamar, dejas de expresar, te volvés pequeño, sumiso, desgastado. Y lo peor es que empezás a modificarte. Ya no hablas como antes, ya no decís lo que sentís, caminás con cuidado, medís tus palabras, tus gestos, tus silencios, todo, porque no querés arruinarlo otra vez, porque cada vez que algo explota, el otro se convierte en juez, y vos en acusado, siempre, sin excepción. Y eso, sostenido en el tiempo, es devastador. La psicología lo llama culpabilización crónica, proyectiva, el mecanismo por el cual una persona proyecta sus errores, sus faltas, su oscuridad, en el otro. Nunca asumen, nunca se hacen cargo. Siempre sos vos el que tiene que cambiar, el que tiene que crecer, el que no supo estar a la altura. Y vos te lo tragás, porque te tienen tan erosionado emocionalmente que pensás que es real. Y ahí es cuando más vulnerable sos, porque dejas de confiar en tu percepción, porque cada vez que intentás defenderte, te dicen que estás exagerando, que no entendés, que te estás victimizando, que vos también tenés errores, y claro que los tenés, pero no todos, no todo el tiempo. No sos el responsable del infierno de otro, pero eso es lo que buscan, que lo creas, que sientas que tu presencia hiere, que tu forma de amar destruye, que tu esencia molesta, para que te reprimas, para que te censures, para que desaparezcas sin irte, para que te conviertas en alguien moldeado por la culpa. Y eso no es amor, es destrucción, porque no hay nada más peligroso que alguien que siempre se victimiza, pero nunca se responsabiliza. Alguien que te culpa por sus vacíos, que te exige que llenes sus heridas, que te arrastra en cada caída, pero nunca te sostiene. Alguien que, en lugar de abrazarte, te señala. Y vos, en medio de eso, te desdibujás, porque empezás a ver tu reflejo a través de sus ojos, un reflejo torcido, dañado, culposo, y dejas de ser quien eras, para convertirte en lo que el otro necesita, un chivo expiatorio, un receptor de proyecciones, un muro que absorbe todo sin romperse, pero te estás rompiendo, porque nadie puede vivir mucho tiempo pidiendo perdón por existir. Nadie puede respirar cuando lo hacen sentir tóxico por sentir. Nadie puede amar cuando lo castigan por intentar. Y entonces llega el momento en que te preguntas, ¿de verdad soy yo? ¿De verdad todo esto es culpa mía?
o me hicieron creer que lo era para no hacerse cargo. Y si llegaste a esa pregunta, estás despertando. Al principio no lo ves, porque el amor ciega, porque la conexión parece real, porque necesitas creer que esta vez sí. Pero con el tiempo, el vínculo empieza a volverse raro, frío, contradictorio, doloroso. Y cuando lo decís, cuando intentas ponerlo en palabras, el otro te mira con sorpresa. ¿En serio sentís eso? ¿Tan mal te haces la cabeza? Yo no hice nada. Y entonces dudás, porque si el otro no lo ve, tal vez el problema sos vos. Y ahí empieza la destrucción, sutil, invisible, pero constante, porque empezás a romperte, a desconfiar de tus emociones, a dejar pasar cosas que antes no habrías tolerado, a normalizar el vacío, el desdén, la distancia emocional. Te convertís en una versión más débil de vos, más resignada, más apagada, porque sentís que no hay otra opción, porque todo intento de expresar lo que te pasa termina con vos pidiendo disculpas, y eso te entrena, te adiestra, te reconfigura, y lo peor, empezás a agradecer lo poco. Cuando el otro te da una muestra mínima de afecto, te emocionás. Cuando responde un mensaje, sentís alivio. Cuando vuelve a sonreírte, sentís esperanza. Aunque esa sonrisa venga después de días de silencio, de distancia, de castigo. Aunque el dolor haya sido más grande que la alegría, igual lo tomás como premio. Y agradeces, como si te estuvieran haciendo un favor por tratarte bien, como si valieras tan poco que cualquier gesto ya es demasiado. Y eso es lo más siniestro. Te rompen y después se presentan como quienes te salvan, te lastiman y luego te consuelan. Te empujan al abismo y luego te tienden la mano y vos, destruido, decís gracias. Porque confundís alivio con amor, porque confundís el final del dolor con afecto. Pero no es afecto, es diseño. Es una técnica devastadora. Te quiebran para después ser la única fuente de consuelo. Te hacen sentir mal, para luego aparecer como la única solución. Y así, sin darte cuenta, les das todo. Tu confianza, tu cuerpo, tu identidad, tu libertad. Porque pensás que sin ellos no podés. Porque te convencieron de que sin ellos no sos nada. Pero no es cierto. Vos ya eras alguien antes de conocerlos. Vos ya tenías valor antes de que te construyeran y te destruyeran. Lo que pasa es que te olvidaron de vos. Te reescribieron, te redujeron, te hicieron dudar, te vaciaron. Y ahora, con ese vacío, te tienen comiendo de su mano. Pero ese vacío no es tuyo. Te lo implantaron. Y si te lo implantaron, lo podés sacar. Pero va a doler. Porque salir de ese vínculo no es solo cortar una relación. Es reconstruirte. Es recordar quién eras antes. Es aceptar que estuviste atrapado, que te manipularon, que te usaron. Y eso duele. Porque no querés sentirte víctima. No querés aceptar que te viste envuelto en algo así. Pero no sos débil. No sos tonto. Sos humano. Sos alguien que siente mucho. Y eso te vuelve vulnerable, pero también valiente. Porque si estás escuchando esto, es porque algo en vos ya despertó. Algo en vos ya no acepta el juego. Algo en vos quiere salir. Y aunque duela, aunque cueste, aunque parezca imposible, ese algo es real. Y tenés que agarrarte de eso. Tenés que hacerle caso. Porque ahí está tu verdad. Ahí está tu libertad. No te destruyeron. Te hicieron olvidar de vos. Y vos podés volver.